por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. María Corina. Dios los bendiga. Como todos los martes, es un enorme placer para mí estar acompañándolos en estos minutos que tanto valoro y que semana a semana los espero con mucho entusiasmo. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción de nuestro programa, Jennifer Ávila; Justo Navarro y Catherine Manzano; en el control, hoy César González, que hicimos un trato antes de entrar, ¿verdad, César? De unos minuticos que me vas a dar, porque hoy tengo un programa súper especial. De verdad me siento muy emocionada y agradecida con 3 invitados muy especiales. Vamos a arrancar hablando del tema de la gasolina en Venezuela, qué nos espera y qué vamos a transformar, nada más y nada menos que con un gran experto en este tema, que es el ingeniero, mi colega Nelson Hernández. Más adelante vamos a hablar también sobre la situación actual de Venezuela, qué significa en un contexto de la ruta del coraje y que hemos tenido tanto respaldo a la ruta del 233, este episodio en Noruega, ¿se acabó? ¿No se acabó? ¿En qué puede derivar esto? ¿Cómo corregimos un desvío en esa ruta? Nada más y nada menos vamos a hablar que con Carlos Blanco, analista, economista, profesor, articulista, guerrero del teclado, muy importante. Y finalmente, hacia el final del programa, vamos a hablar con un venezolano que nos ha llenado de orgullo en estos días, que es ese escritor, cuentista y galardonado con el Premio Internacional de Literatura Mario Vargas Llosa, Rodrigo Blanco Calderón. También guerrero del teclado, por cierto. Eso es una categoría, una calificación que no puede minimizarse. Tengo que empezar diciéndoles algo. No se los iba a confesar, pero ahorita cuando escribo aquí las notas, digo, no puedo no decirlo. 4 de junio es un día muy importante para mí. Hoy se cumplen 123 años del nacimiento de una persona que adoré con pasión, mi abuela. Y cada vez que llega el 4 de junio, pues bueno, recuerdo lo que fue mi infancia en sus piernas, porque si ustedes me preguntan a mí, la mitad de mi infancia fue sentada en las piernas de mi mememe, como le decíamos, y ella me contaba toda la historia de cuando era chiquita, que para mí, cuando era muy chiquita, yo le decía más o menos como de la época de la independencia. Se ofendía, pero en efecto ella sí creció con la historia de la independencia en su casa. Ella fue nieta de Eduardo Blanco, el autor de Venezuela Heroica, y ella decía que ella era la favorita, nieta favorita de Eduardo Blanco, y yo le decía, entonces yo soy la tataranieta favorita porque yo soy tu nieta favorita, y se reía porque, bueno, fuimos más de 30 nietos. Mientras hablamos también se desarrollan eventos en la Asamblea Nacional que merecen ser también incorporados en el análisis de hoy. Después de varias sesiones en la cual a la fuerza la Guardia Nacional no permitía el acceso de los periodistas al recinto, pues hoy con fuerza diputados, periodistas, camarógrafos, reporteros rompieron el cerco y entraron al Palacio Legislativo. De eso se trata, de hacer valer los espacios, de no permitir que nos callen nunca. Por eso estamos aquí hoy. Y por eso hoy en Venezuela y alrededor del mundo sabemos que la única manera de enfrentar y derrotar el Estado criminal es así, con fuerza cívica, intelectual, física, emocional, espiritual. También hoy los diputados de la fracción 16 de julio reclamaron por el hecho de que la aprobación del TIAR, que debía haberse incorporado en la agenda, no apareció. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que como saben se aprobó en primera discusión la semana pasada, y también exigieron estos diputados que se produzca un debate en la Asamblea Nacional aclarando qué ocurrió
en estas conversaciones en Oslo, la capital de Noruega, que por informaciones de parte y parte, pues han confundido a la población venezolana y que tenemos derecho a saber, porque se trata de nuestro futuro, no solo el de millones de venezolanos que estamos luchando aquí, los que están alrededor del mundo, sino millones que no han nacido y cuyo futuro va a depender y su vida va a depender de lo que nosotros, estas generaciones, hagamos o dejemos de hacer en estas próximas horas. No puedo dejar de mencionar algunos eventos que como todos venezolanos, quizás como mamá, como mujer, me he conmovido con mayor, indignación y dolor. Las noticias sobre el número de refugiados crecientes que salen de Venezuela. ACNUR hablaba de más de 500,000 solo en los últimos 3 meses. Y si se proyecta esto, simplemente con este mismo nivel de huida diaria, más de 6,000 venezolanos que dejan el país diariamente, podríamos estar hablando más de 1.100.000 en lo que resta de año. Imagínense lo que significaría en devastación y destrucción si estos criminales siguen en el poder. Esto complementado o agravado con las noticias que cada día se hacen más evidentes sobre el tema de prostitución infantil en Venezuela, en particular en la zona de Oriente. Yo recordaba, cuando yo estaba en la Asamblea Nacional como diputada, haber presentado una denuncia sobre prostitución infantil en el llano venezolano, en las carreteras venezolanas. Lo denuncié en Europa, en una oportunidad que me invitaron a un foro en Madrid. Y el régimen tergiversó y manipuló mis declaraciones, y recuerdo cómo me atacaron implacablemente diciendo que yo acusaba de prostitución a las niñas venezolanas. Era un secreto a voces, nadie se atrevía a decirlo. Hoy hace los titulares de todos los medios internacionales. Lo que está ocurriendo es criminal. Es criminal. En la zona del estado Sucre, en el norte de Anzoátegui, en el Delta, son niñas, y las autoridades, no solamente autoridades entre comillas, lo saben, sino que lo estimulan. Aún así, y en medio de esta debacle, me atreví a escribir este domingo mi artículo quincenal alrededor de una convicción. Yo estoy convencida que todos estos 20 años de socialismo, mafia, totalitarismo y muerte nos hacen concluir a los venezolanos, a todos lo mismo. Y es que la alternativa es liberal. No queremos más socialismo, corrupción, crimen ni muerte en Venezuela. Porque frente al fracaso incontrovertible del socialismo en Venezuela, la alternativa que tenemos es liberal. Debo reconocer que nos ha tomado tiempo declararnos por la calle del medio radicalmente liberales. Porque en nuestra sociedad los dos términos fueron descalificados y estigmatizados, no solamente desde el sector político, también desde la academia, los medios de comunicación e incluso, parece mentira, desde el propio sector privado de la economía. Se tergiversó el significado y las consecuencias que estos conceptos, radical y liberal, significan e implican. Hoy nosotros asumimos el reto de plantear estas ideas de frente y además reivindicarlas. Si en algún lugar del mundo y en la historia ha quedado claro que la confrontación entre socialismo y liberalismo es de valores y que por lo tanto es de raíz y que además tiene implicaciones existenciales, es en esta Venezuela del 2019. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Pues que una sociedad liberal, quien decide cómo es tu vida, eres tú. Que no es verdad que el Estado sabe más que tú y que por eso tiene que tomar las decisiones que son tuyas. Eso se materializa desde decisiones como cómo quieres educar a tus hijos, cuál religión profesas, en qué moneda ahorras, de cuáles países son los productos que tú comes, que puedes ver o no ver en televisión, escuchar en la radio, y hasta qué y cuándo comes. Algunos de estos controles, hay que decirlo, no comenzaron con la llegada de Chávez al poder. Yo soy la primera que reconozco las indiscutibles ventajas, los beneficios y los logros que tuvo Venezuela durante los 4 años de la República Liberal.
de la República Democrática, en cuanto a los derechos políticos, los derechos civiles y la institucionalización de nuestro país. Sin embargo, y en esto sí insisto, no se comprendió que la manera de hacer irreversible la democratización en Venezuela tenía que ir de la mano de la libertad en todos sus planos, incluida la libertad económica, creando los incentivos para hacer un Estado más fuerte, eficiente y pequeño, en lugar de uno que abarcara prácticamente todos los aspectos de las relaciones sociales. La exacerbación de los controles y la voracidad del Estado en estas últimas 2 décadas destruyó el pilar de una sociedad libre y próspera, que es la relación entre esfuerzo y logro, entre conocimiento y superación. Sin embargo, después de 20 años de socialismo y totalitarismo, Venezuela es profundamente liberal. Y debo decirlo, lo es más incluso en sectores trabajadores y en el propio campo venezolano, porque no hay nadie que tenga más claro que el productor de cacao de Paria o de Biscucuy o el feriero de La Grita o el campesino de Barinas que te dice: este pedazo de tierra es mío y mi propiedad es sagrada. Nadie lo tiene más claro. Y esto es lo mismo que sienten los emprendedores, el trabajador informal, el comerciante, sea chiquito, mediano o grande, o el transportista. La gente no quiere más dádivas o las fulanas misiones, con o sin condicionamiento político. La gente lo que te dice: yo quiero oportunidad para educarme, para formarme, para adquirir las destrezas que necesito para ser competitivo, tener acceso a tecnología, tener seguridad jurídica, tener acceso al crédito para poder financiar mi negocio, mi idea, mi proyecto y poder así ganarme lo mío, ganarte lo tuyo y decidir tu futuro. Hoy, cuando se ha destruido de manera intencional y sistemática el valor del trabajo, porque el trabajo no vale nada, porque te cuesta más el transporte para movilizarte hasta donde tú laboras que lo que puedes tener como ingreso, la gente el país lo que reclama es precisamente trabajo productivo y digno, del cual vivir y a través del cual ser autónomo y por lo tanto libre. La gran institución de una nación liberal son los mercados, y las demás instituciones se diseñan para hacer que sus interacciones sean cada vez más libres y eficientes, y esto le trae beneficio a toda la sociedad. El socialismo supedita al ser humano a esa superestructura del Estado, mientras que en el modelo liberal el mercado, insisto, es la gran institución. Es decir, la gente con sus necesidades, sus derechos, sus aspiraciones y sus obligaciones son el eje central en el mercado. Ahora bien, ¿por dónde arrancamos en Venezuela? Pues por un Estado que se dedique a la generación de bienes públicos, seguridad y justicia, y que garantice el acceso a la educación y a la salud a toda la sociedad, estimulando, eso sí, la participación privada y competitiva en estos 2 sectores, salud y educación. Una economía próspera debe estimular la participación privada en todos los demás sectores, en todos. Abrirse a los mercados internacionales, establecer sólidas garantías para la inversión con bajos impuestos y bajos costos de transacción. Una sociedad liberal, y esto es muy importante, es profundamente solidaria y estimula la cooperación entre todos sus miembros. Es respetuosa de las preferencias individuales en todos los ámbitos y asume que no hay libertad sin dignidad y que la libertad implica responsabilidad. Sí, vivimos la hora más oscura de nuestra historia. Las fuerzas criminales que secuestraron a Venezuela pretendieron destruir el honor y la identidad de nuestra nación. La sociedad venezolana ha luchado y aprendido profundas lecciones. No más socialismo, no más populismo, no más clientelismo, no más corrupción. Por fin dejaremos atrás la pobreza y la dependencia, porque estamos listos para la alternativa y esa alternativa es liberal. Y con este mensaje me complace enormemente poder compartir estos minutos con un venezolano que es liberal también, pero que además es una persona que ha sido
muy valiente, advirtiendo con base en conocimientos y una larguísima trayectoria en el sector energético lo que venía para nuestro país. Si yo me pongo a leerles el currículum de Nelson Hernández, se me va la hora completa, pero además, ¿quién no lo conoce? Ingeniero en petróleo, se define como energista, es asesor dentro y fuera del país a múltiples empresas en materia gerencial, energética, etcétera. Es académico de la Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat y además es editor del blog Gerencia y Energía. Nelson, ¿por dónde arrancamos? Tú viste esto hace muchos años, lo viste venir y lo advertiste. Y también te dijeron que eras radical, exagerado e impulsivo, que no tenías paciencia. Viste venir la destrucción no solamente de PDVSA, sino de toda la industria energética en Venezuela y lo que ello significa en términos de calidad de vida. ¿Dónde estamos en esa caída que tú advertiste? ¿Cuáles son y qué nos esperan estas próximas horas y días a los venezolanos que estamos viendo cómo se vende la gasolina en bolsitas plásticas? Bienvenido. Gracias, María Corina. Gracias por la invitación. Bueno, como tú bien dices, esta fue una crónica anunciada de hace muchos años, quizás más de 9 años, en la cual pues se veían las estadísticas y la tendencia que sentía el sector eléctrico, por un lado, y el sector de hidrocarburos. Por eso yo digo que la crisis venezolana es una crisis energética y es complementaria ambas, porque la electricidad necesita los hidrocarburos para producir electricidad y los hidrocarburos necesitan electricidad para producir los hidrocarburos. Entonces se complementan allí y no hay forma de salir. Ahora, ¿pero cómo hacemos? Porque entonces no hay electricidad para producir petróleo y gasolina, pero las plantas eléctricas se han hecho cada vez más dependientes en el diésel y otros derivados del crudo. ¿Cómo rompemos eso ahora? Pero primero, ¿qué viene para Venezuela? ¿Qué ves tú en estos próximos días? Pareciera a veces que Caracas vive una burbuja, donde el Bueno, eso es correcto. Tú sabes que desde el punto de vista político, el gobierno va a tratar por todos los medios mantener los suministros a Caracas, agua, electricidad, combustibles, etcétera, etcétera, inclusive alimentos, pues. Entonces, ¿qué se ve en los próximos meses? Bueno, una crisis que se sigue profundizando porque no hay forma de producir más combustible, no hay forma de producir más electricidad y cada día se viene deteriorando. O sea, tú me estás diciendo que con este régimen no hay manera que las refinerías reboten. ¿Cuánto están produciendo ahorita? ¿Qué porcentaje? Bueno, la refinería está en orden de 15-20% de operación. Que eran un modelo para América Latina y el mundo, ¿no? Eso es correcto. CRP, Dios mío, en Paraguaná. Pero recordemos que en el 2012 sucedió el accidente el 25 de agosto. Exacto, de Amuay. Sí. Y de eso la refinería nunca se reactivó ni se hizo los mantenimientos necesarios para recuperar su operatividad. Y Chávez fue para allá y enfrente de los muertos y bajo los escombros decía que el show debe continuar, ¿lo recuerdas? Eso es correcto. Y continuó el show. Estaba Ramírez y estaba Maduro. Continuó el show, ¿no? La destrucción. Sí. Ahora entonces, tú dices... fíjate lo siguiente, perdona que te interrumpa. No, dime tú. Hoy se produce a nivel nacional 40,000 barriles de gasolina. La demanda es 120, 130. O sea, que es la cuarta parte. El resto tiene que importarlo. Ahora, esa importación, ¿cómo se hace? Con dólares. Y si no hay dólares, no hay crédito, pues es más difícil tener disponibilidad de gasolina en el país. De ahí que viene el racionamiento ya en 4 estados, donde se establecen 25 litros cada vez que tú vas por ahora, porque quizás lo extiende y va a ser 25 litros a la semana. Un momentico, Nelson, para recordar. Sí, son 120, 130 mil barriles diarios de gasolina hoy. Pero ¿cuál fue el consumo cuando Venezuela estaba con las industrias básicas funcionando, con el comercio funcionando, con la gente movilizándose en sus carros? Era más de 300 mil por allí, ¿no? Eran 320 mil barriles. Imagínate, o sea que hoy ha caído a menos de la mitad y estamos produciendo una cuarta parte
de esa mitad? Bueno, eso es lo que yo llamo que la crisis favorece a la revolución, porque la caída económica baja el crecimiento, la demanda de energética en todos los sentidos. Y porque la gente se va, además. Además de eso. La gente huye. Eso implica que no tienen los combustibles para, aún con toda la decadencia económica, no tienes para satisfacer la demanda que está demasiado baja. Ahora, entonces tu opinión es, no hay manera de recuperar las refinerías bajo el sistema criminal que se ha instalado. No. Lo que queda es la importación, pero Es correcto. ¿cómo la van a importar? Si hay, se robaron los dólares. reales, no están produciendo petróleo. Eso. Entonces, por eso te decía que la crisis se profundiza. No hay solución en el corto y mediano plazo. ¿Ok? Y mientras esté en este gobierno, mucho menos. Una pregunta. Hay quienes piensan que una vez que el régimen salga de raíz, como va a ocurrir, la recuperación del sistema energético puede ser muy lenta. ¿Cómo ves tú el sistema de refinación? Imagínate, sale Maduro, salen las mafias, ponemos en práctica esta alternativa liberal donde hay Estado de Derecho, hay confianza en que la normativa no va a cambiar, hay condiciones atractivas para enormes inversiones. ¿Qué tan pronto ves tú la recuperación de la producción de derivados y de gasolina en el país? Bueno, yo te lo voy a poner así. Estamos tan bajos que cualquier cosa que tú hagas, tú vas a ver mejoras, ¿ok? Y eso es en todos los niveles y en todas las tópicos nacionales, pues. En educación, salud, energía, todo. Vas a ver mejoras. Ahora, regresar, por ejemplo, al mundo o a las condiciones que teníamos en el año 98, bueno, va a pasar quizás unos 3 años para nosotros regresar allá a ese nivel de producción, a ese nivel de calidad de vida, etcétera, etcétera. ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánto es la magnitud de las inversiones que requiere digamos, el sector refinación? ¿Y de cuánto dinero adicional tú calculas que podrían ser las inversiones que en materia de hidrocarburos requeriría el país? Bueno, fíjate, hay varios tópicos. Si mal no recuerdo, había un plan, que es el mismo plan que se tuvo allá en el año 2002, por allá. O sea, lo que se ha ido es corriendo la arruga, como dicen coloquialmente. Uh-huh. Pero en esa oportunidad se hablaba de una inversión global de 225 mil millones de dólares. Uh-huh. ¿Ok? Eso incluía refinación, gas, mercado interno y producción de hidrocarburos. Pues. Uh-huh. Entonces, eso todo eso para llegar a ese nivel de inversión es imposible. Porque no tenemos ese dinero. Y además hay otras también prioridades como salud. Es que educación. esa es la pregunta. Obviamente el país no tiene esa plata, pero si la tuviera, no tendría otras prioridades que hacer un Estado con un modelo liberal. Invertir, como tú dices, en justicia, en seguridad, en facilitar las condiciones para una educación del primer mundo. Ahora, si esa es la conclusión, esa plata tiene que venir del sector privado, nacional e internacional. Exactamente. Venezuela tiene que privatizarse, ¿ok? En todas sus fases y en todos sus niveles, abrirse, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, o de norte a sur, este a oeste, ¿ok? No hay nada que el Estado pueda hacer porque está un Estado quebrado. ¿Y tú sientes que hay capitales que con estas condiciones de confianza que antes hablamos estarían dispuestos a identificar allí la gran oportunidad de inversión en Venezuela como el milagro venezolano, como el milagro de este siglo en América Latina? Yo creo que hay una alta probabilidad de que eso ocurra. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de las condiciones que el gobierno establezca para que eso ocurra. El nuevo gobierno, por supuesto. Claro. Ya, esto no van a hacer nada.
Estos están, como dicen, de salida. Tienen de salida y tienen fecha de vencimiento. Así es. Bueno, mi querido Nelson, nos están haciendo señas desde hace ya varios minutos porque nos pasamos de la hora, pero yo quería agradecerte. Tú has sido visionario, advirtiendo lo que estaba ocurriendo con PDVSA, todo lo que fue la destrucción, no solamente operativa, sino también ética de una institución que fue un ejemplo de una empresa de clase mundial que está en ruinas, acabada, y que por la vía de los hechos, como tú bien has dicho, no hay otra opción que abrirnos al mundo y a los capitales privados, nacionales e internacionales, eso sí, con un Estado fuerte, reducido al ámbito de acción y que garantice condiciones de equidad y transparencia para que puedan competir todos aquellos venezolanos y extranjeros que van a encontrar aquí la oportunidad de hacer enormes inversiones, grandes ganancias, generación de empleo y riqueza para todos los venezolanos. Gracias, Nelson, gracias por acompañarnos como siempre y cuídate muchísimo. Igualmente. Era Nelson Hernández, amigos. Vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a estar hablando nada más y nada menos que con Carlos Blanco sobre el acontecer político nacional e internacional. Ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y les recuerdo que pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales, @RCR750, vernos por nuestra página web rcr.tv y aquellos que nos están siguiendo por el Facebook de 20 Venezuela y por Instagram, gracias, y pueden enviarnos todos sus comentarios también a mi Twitter, @MariaCorinaYa. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con una persona que respeto y admiro mucho. Hemos tenido tantos debates a lo largo de estos años. Estoy hablando de Carlos Blanco, insisto, guerrero del teclado, antes que nada, pero economista, profesor, doctor en ciencias sociales, él es consultor internacional, fue ministro para la reforma del Estado entre el 89 y el 92, y bueno, muy activo en estos últimos días, articulista del Nacional. Hablabas sobre el tema Noruega y mandó un tuit que yo quiero que él lo elabore con más detalle, pero él decía que hay 3 opciones. ¿Cuáles son esas 3 opciones, Carlos? Y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, trato de... una opción decía que se fuese a Noruega, se plantease, bueno, estamos avanzando, y entonces siguiesen esas conversaciones. Otra es que los delegados de Guaidó plantearan, si Maduro y su régimen no se van, esto no tiene sentido. Y la tercera es convenir elecciones y discutir sobre CNE, REP y todas esas cosas conducentes a una supuesta elección presidencial o elecciones generales. Esas veía en ese momento que eran las opciones que estaban planteadas. Ahora, parecería que con ninguna de esas 3 opciones hemos ganado. Hay quien dice, Maduro logró lo que quería, lo sentó en Oslo. Y eso era lo que necesitaba para sacarnos de una ruta del coraje. ¿Qué piensas tú? Yo creo que efectivamente
haberse sentado con el régimen en Oslo fue una terrible equivocación y puede ser un desastre político. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que Guaidó representaba desde enero en adelante la ruta del coraje, en un cierto sentido. No en todo, pero en un cierto sentido importante. ¿Qué significaba? En primer lugar, lo que está planteado es la salida del régimen. No hay otro camino que ese para dar lugar a la transición y posteriormente a las elecciones. Tema, digamos, estrategia con la que todo el mundo está de acuerdo, aunque le haya dado nombres distintos. Hay que salir del régimen. Cuando tú te sientas a discutir con el régimen y aparecen temas que no son el fin de ese régimen, sino que empiezan a mezclarse otros, ya aparece como un cambio de la política que el país entero había comprado, le había comprado a Guaidó y estaba de acuerdo desde hace años, de todos estos años de lucha. Creo que eso es una cuestión significativa. Una segunda cuestión es que la confusión que trae ese diálogo en Oslo ha significado un nuevo bajón espiritual para muchos venezolanos que creen que no hay salida sino si el régimen no se va y que el régimen tiene que irse. En tercer lugar, el mensaje que se envía es que con una persona que ha sido destituida por la Asamblea Nacional, que ha sido censurada internacionalmente, que no es reconocida como presidente de la República por decenas y decenas de países, entonces hay un diálogo que significa de alguna manera un reconocimiento que daña precisamente la idea según la cual ese personaje, Maduro, no tiene ni la cualidad, ni la calidad, ni la legitimidad de ser presidente de los venezolanos. Carlos, creo que ahí se han generado unos ruidos terribles y muy peligrosos. Mira, tenemos que hacer una brevísima pausa. Te pido que nos acompañes unos minutos más. Sin embargo, yo te quiero dejar una pregunta aquí en el aire. Pongamos a un lado los precedentes, el riesgo moral de un régimen que de manera reiterada cada vez que ha sentido, primero Chávez y después Maduro, que las fuerzas internas y externas se alineaban para su salida, se vistieron de corderitos y llamaron a fulanos diálogos. Fue en el año 2002, después en el año 2013, en el año 2014, en el año 2016 y ahora. Es decir, bueno, y por ahí pasó todo el mundo. Engañaron al Papa, a los cancilleres, a Gaviria, a todo el mundo. Pongamos eso a un lado, digamos, el riesgo moral y los precedentes reiterados. Pero hay quienes te dicen, bueno, pero si Trump dice que todas las opciones están sobre la mesa, ¿por qué Guaidó no puede decir lo mismo? ¿Son incompatibles o no la ruta de la fuerza, del coraje, del desconocimiento y después sentarse en Noruega? ¿Son incompatibles? ¿Se hacen daño? ¿Se retroalimentan? ¿Qué piensas tú? Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con Carlos Blanco. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición.
Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo. De arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon. Poquito, pero sabroso, Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y conversando con Carlos Blanco, a quien le había dejado una pregunta en el aire. Y le decía a Carlos que si Trump dice que todas las opciones están sobre la mesa, ¿cuál es el problema? Dicen algunos que el presidente Guaidó también tenga distintas opciones. La opción del coraje, del desconocimiento, de la ruptura y la opción del diálogo, entre comillas, en Noruega. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que eso puede convertirse en una trampa argumental. ¿Por qué? Porque cuando tú dices todas las opciones están sobre la mesa, lo que tú estás diciendo, o deberías estar diciendo, todas las opciones para salir del régimen de Maduro en el menor tiempo posible están sobre la mesa. Es decir, está implícito un objetivo. Pero cuando tú dices todas las opciones están sobre la mesa y quieres decir la opción de salida del régimen, la opción de salida de Maduro pero no salida del régimen, la opción de seguir conversando indefinidamente, la opción de hacer elecciones aunque sea fallo, la opción de regresarnos y de ir y de volver, entonces ya tú estás mintiendo. O sea, ¿tú crees que de Noruega no va a salir jamás una salida del régimen completo, sino que es un esquema de ganar tiempo y probablemente disfrazar algún esquema de cohabitación con la tiranía? Es que es lo que están buscando. Lo que están buscando es que la oposición venezolana, la oposición democrática venezolana, llegue a un entendimiento con Maduro para que haya un periodo de cohabitación, porque dicen que si no hay ese entendimiento, lo que va a haber es una guerra civil. Ahora, Carlos, algunos te dirían, pero el 30 de abril, las informaciones que surgieron después, parecía que había un esquema, entonces lo que estaba previsto era un esquema de cohabitación, que se quedaba el señor Padrino López y el señor Michael Moreno. Y el 30 de abril es vomitivo. La idea de que puede haber un cambio con Maduro, saliendo Maduro de la presidencia que ejerce ilegítimamente y que no es reconocida, pero quedando la estructura de poder de las mafias criminales que han gobernado y que han corrompido y que han asesinado y que han violado todos no solamente los derechos humanos, sino todas las leyes internacionales, es una vagabundería inaceptable. Es decir, tú no puedes hacer un cambio con Padrino López y con Michael Moreno, porque probablemente eso es lo que desearía cualquiera de los jefes de las mafias
dentro ¿Tú te del régimen de imaginas, Maduro. tú te imaginas un gobierno de transición con el señor Padrino López, el señor Michael Moreno, el señor Raúl Gorrín, persiguiendo a los corruptos, identificando la plata alrededor del mundo y trayéndosela para Venezuela, para el beneficio de todos los venezolanos, desmontando las redes de corrupción, investigando los delitos y los crímenes de lesa humanidad? Eso no es posible, eso no existe. Eso no es viable. Pero algunos te dirían, pero el gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a aceptar eso el 30 de abril. Si el gobierno de los Estados Unidos estaba dispuesto a... Creo que se nos cortó la llamada. Vamos a intentar nuevamente comunicarnos con Carlos Blanco. Carlos Blanco, economista, escritor, profesor, investigador, tuitero y articulista del Nacional, que esta semana escribió su artículo, se llama La expedición a Noruega, y decía: el régimen ha ganado un tiempo en el que ha fortalecido sus alianzas, se ha convertido internacionalmente en heraldo de un diálogo en el cual no cree, ha logrado la neutralidad benevolente de la Unión Europea. En cambio, Guaidó y la Alianza Nacional que ha representado han perdido el apogeo por los desastres del 23 de febrero, el levantamiento del 30 de abril asociado a Padrino López y Michael Moreno, y la forma en que se manejó lo de los bonos 2020 y ahora lo de Noruega. Carlos, ¿estás de regreso? Estoy de regreso. Ajá, tú decías que si es los una cosa interesantísima, estar de regreso sin haberme ido. Pero entonces yo pensé que te había perdido. Cuéntame. Mira, no, yo me imagino simplemente la televisión. Está Maduro con Michael Moreno al lado y con Padrino López al lado. Eso representa una cosa. ¿Ustedes se imaginan esa misma imagen en vez de Maduro, Guaidó, flanqueado por Padrino López y Michael Moreno? ¿Qué le diría eso al país? Eso le diría unas cosas terribles. Eso le diría al país que todo cambió para que nada cambie. Yo creo que eso, en primer lugar, pienso que Guaidó no haría eso. Espero que Guaidó no se le haya pasado por la cabeza eso. Y a los financistas y a los articuladores de eso que supuestamente iba a ocurrir el 30 de abril, creo que estaban calculando mal al país, no tienen el tono del país. Ustedes se imaginan un gobierno con Padrino López y Michael Moreno y compañía, las masas en la calle, el país volcado hacia las calles en toda la geografía de Venezuela, aceptando eso. Imposible. Eso no ocurrirá jamás. Eso tendría un solo nombre, que es el reino de la impunidad. O sea, aquí no pasó nada. Todo bajo la alfombra. Se robaron todo, mataron gente, persiguieron, destruyeron un país, pero aquí no pasó nada y el país sigue como si nada. Tú tienes razón, aquí eso no se lo cala nadie. Los venezolanos no se lo calan y yo sé que los militares tampoco, por cierto. Yo tampoco creo que se lo cale. ¿Tenemos un minuto? ¿Tengo un minuto? Sí, claro, tenemos un minuto más. Ok, fíjate, en el 23 de enero del 58, yo era un niño, pero lo recuerdo. Bueno. La Junta de Gobierno que se formó en la noche del 22 estaba formada por 5 militares y presidida por el almirante Larrazábal. Estaban 2 integrantes de la Junta, que eran Abel Romero Villate y Roberto Casanova, que eran muy cercanos a Pérez Jiménez. Esos oficiales duraron en la Junta 12 horas porque el pueblo de Caracas se volcó a las calles a protestar la presencia de esos personajes y fueron sacados por los propios militares y sustituidos por 2 civiles que en ese momento fueron Eugenio Mendoza y Blas Lamberti. De tal manera que no hay posibilidades de que el país acepte un arreglo de esa naturaleza. De eso estoy convencido. Yo coincido plenamente contigo, Carlos. Quienes no entiendan que esta lucha es de orden fundamentalmente ético, que aquí los venezolanos hemos aprendido lo que significa luchar por la dignidad, por la justicia, por la solidaridad y por la libertad, y que
toda esta destrucción y estas pérdidas, estas muertes, esta separación de las familias no será en vano. Y aquellos que crean que van a lograr imponer algún acuerdo de privilegios, de concesiones, de impunidades, pues no han entendido nada, sean venezolanos o de la nacionalidad que sea. Pero yo sí creo que las democracias de Occidente entienden que un régimen criminal hay que sacarlo de raíz. De raíz. Sí tenemos que avanzar hacia una Venezuela muy amplia, muy abierta, en representatividad de los sectores y en posiciones ideológicas. Pero si en algo hay que ser estricto y firme, es en cuanto a la erradicación de las mafias. Esta es una Venezuela decente, una Venezuela de trabajo, una Venezuela que ha aprendido y padecido lo que significa la corrupción, el crimen y el socialismo. Y hoy está unida en un clamor y es no más. Aquí va a haber justicia. Los que se robaron los reales de los venezolanos pueden tenerlo en el fin del mundo y en la Conchinchina, pero allá los vamos a identificar y para acá los vamos a traer. Y aquí se va a acabar esa dinámica perversa de privilegios, de conchupancia, de los que hacen negocios y de un pueblo, de una nación que pasa hambre y trabajo y pretenden someterla a un Estado todopoderoso. Todo lo contrario. Aquí aprendimos esa lección. Habrá justicia. La verdad se va a saber. Y aquellos que han cometido crímenes y delitos, pues enfrentarán la justicia que a nosotros nos negaron. Y Venezuela avanzará por una ruta de prosperidad, de libertad, de solidaridad. Y nunca más regresaremos a esta oscuridad corrupta y cómplice que tanta destrucción nos ha traído. Carlos, gracias por tu coraje, por tu claridad. Un placer. Por tu firmeza y por tu presencia, porque sé que estás aquí muy cerca y que no descansas un minuto luchando por tu país. Amigos, gracias. Seguimos. Iba a decir que íbamos a una brevísima pausa para darnos chance de conectarnos con nuestro tercer invitado. Les dije que este era un programa absolutamente único y especial, pero ahorita cambiamos un poco la tónica para hablar nada más y nada menos que con otro venezolano conocidísimo alrededor del mundo. Se trata, por supuesto, que de Rodrigo Blanco Calderón. ¿Ya está conectado, Rodrigo? Pero es que yo quería que Rodrigo escuchara mi introducción de cómo yo lo voy a presentar. Bueno, todos sabemos, porque lo hemos visto en estas últimas horas, que acaba de ganar el premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, entregada hace unos días en la ciudad de Guadalajara, en México, y es algo que obviamente nos ha llenado de muchísimo orgullo a los venezolanos. Es un escritor licenciado en Letras de la Universidad Central de Venezuela, fue profesor de la Escuela de Letras de esta casa de estudios, ha escrito. Se destacó por los cuentos. Algunas de sus publicaciones son Una larga fila de hombres, del 2005, Los Invisibles, del 2007, que fue premiado por Monte Ávila. Tuvo el segundo lugar en la mención cuento del Certamen Internacional de Literatura y Letras del Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz en México en 2010. Y con Ediciones Punto Cero publicó Las Rayas. ¿Está allí Rodrigo? ¿Todavía? ¿Será que lo llamo por WhatsApp? Porque yo no quiero seguir hablando de Rodrigo sin que él me escuche. Como les decía, Rodrigo además es otro bloguero y tuitero que tiene muchísimos seguidores dentro y fuera del país y que ha estado además muy, muy cerca aunque no vive en este momento en Venezuela, muy, muy cerca del drama que vive su país. Ha sido muy crítico de los atropellos de esta tiranía y precisamente el cuento por el cual ha sido galardonado. Ahí estás, yo te escucho. Aquí está Rodrigo. Rodrigo, estaba aquí presentándote. Gracias por darnos estos minutos. Me imagino que estás con 1000 compromisos de la prensa internacional a propósito de tu premio, y debo decirte que me encantó esa selfie con Mario Vargas Llosa. Hola, María Corina. Muchas gracias por la invitación.
y la llamada. Sí, he estado de verdad bastante ocupado respondiendo entrevistas y tratando de manejar un poco todo lo que ha sido la alegría de este premio que han compartido muchos venezolanos tanto en Venezuela como en todas partes del mundo. Así es, y tú eres fundamentalmente cuentista, porque por aquí yo estaba hablando con alumnos tuyas, ¿oíste? Pero esta es tu primera novela, The Night, La Noche. Se inspiró además, yo no sé si ahí anticipaste lo que sería en la Venezuela de los años siguientes. Se partió precisamente de la situación dantesca de Caracas cuando se producen apagones y fallas recurrentes de luz, ¿correcto? Sí, bueno, las dos cosas. Yo empecé como cuentista, de hecho mis primeros 3 libros son de cuentos y esta novela que publiqué en 2016 fue mi primera novela, ¿no? Y digamos que la escritura, el estilo del libro recoge mucho de mi experiencia en la escritura de cuentos. Para mí, yo no veo que haya tenido tanto como un carácter premonitorio, sino que más bien se identificó con un elemento de nuestra realidad que fue la declaración de la crisis energética en Venezuela hacia finales del año 2009 y principios de 2010. Lo que pasa es que han querido las circunstancias que la persistencia de esta crisis que se agravó este año en Venezuela le ha dado como un nuevo aire de actualidad a ese comienzo que muchos ven ahora como una especie de oráculo, pero en realidad eso ya estaba pasando en Venezuela. ¿Y tú sientes que la tragedia a ti como creador te estimula o te deprime? Bueno, como venezolano es algo que me tumba muchas veces, produce mucha angustia ver la vorágine de destrucción en la que la dictadura ha sometido a mi país, pues allá están todavía mi familia, mis afectos. A nivel creativo, extrañamente, es un estímulo, ¿no? Digamos que son estas cosas, estos episodios tan complejos y no resueltos, a veces de un colectivo, a veces a nivel de los personajes, lo que me estimula más a sentarme a contar una historia. Mira, Clara, mi hermana, que te sigue y te admira mucho, Clara Luisa Machado, me va a matar cuando oiga la pregunta que te voy a hacer. Pero una pregunta, tú, al igual que Vargas Llosa, ¿pasaste por el ñangarismo y después llegaste al liberalismo o tú no hiciste ese recorrido, digamos, ideológico? No, fíjate que sí. ¿También? Sí, o sea, fíjate que... Claro, bueno, si estudiaste en la central, imagínate. Claro, yo vengo no solo de la central, sino de mi padre. Por aquí me están haciendo malas señas, ¿oíste? Puros estudiantes de la central, pero ninguno de ustedes son ñángaras, déjense cosas. Perdón, dime, Rodrigo. No, tranquila. Sí, yo vengo de la UCB y de padres que estudiaron y se formaron en la UCB y que, digamos, fue toda esa clase media profesional que sí, que fue bastante cercana a la izquierda. Yo creo que sí me estuve como muy informado de muchas cosas que quizás el resto de mis compañeros de escuela no, sobre la Revolución Cubana, sobre Fidel Castro y ese tipo de cosas, pero digamos que como a todos en el país, tanto los que tuvieron su pasado ñángara como los que no, nos tocó despertar dolorosamente a la realidad y bueno, esa es parte de la lectura que hay que hacer colectivamente sobre todos estos años. Sí. Mira, ¿tú te atreverías, a que nos quedan pocos minutos, así como escribiste esta novela The Night, escribir un cuento, aquí un microcuento al aire, que pudiera ser más bien algo así como The Light, la luz del próximo capítulo de Venezuela? Mira, la verdad es que no. Yo incluso con medios internacionales que me han preguntado qué es lo que va a pasar en Venezuela, yo me confieso ya totalmente imposibilitado de tratar de adivinar qué va a pasar, más allá de lo que yo quisiera que pase, que es por supuesto
la restauración de la democracia de Venezuela, que las familias venezolanas puedan volver a reunirse. Y bueno, ya eso será un capítulo o un cuento, una historia que nosotros como país vamos a escribir y que quizás la literatura de los próximos años le tocará también, si le provoca, transformar en relato. Por último, hubo todo un tema, episodio aquí de que tú dijiste que sacaron un poco fuera de contexto tu discurso, vinculado al tema del rol de los intelectuales, algo que ha sido muy cuestionado en la historia, ¿no? En distintos periodos totalitarios, en distintos países del mundo, la academia y los intelectuales condescendientes, silentes en algunos casos, indolentes y cómplices en otros. ¿Cómo sientes tú que está hoy el debate de la intelectualidad mundial con relación a lo que ocurre en Venezuela? ¿Se entiende de qué estamos hablando o ellos están todavía perdidos y creen que esto es una dictadura más? Creo que hoy, en comparación con hace por lo menos 5 años, la situación ha cambiado favorablemente hacia los intereses democráticos de Venezuela. Creo que mucha gente ha abierto los ojos, se ha desencantado, ha entendido el monstruo que se ha instalado en Venezuela en los últimos 20 años, pero lamentablemente yo lo encontré en Francia, a veces lo encuentro en España, lo encuentro en los viajes que hago. Hay todavía, y sobre todo en el medio intelectual en el extranjero, muchas suspicacias, muchas preguntas. Me preguntan si de verdad lo que pasa en Venezuela es tan grave como parece. Y bueno, eso es un reflejo de la cantidad enorme de dinero que gastó el chavismo y la maquinaria propagandística. De propagandística, sí. Pero a la vez es reflejo de ese ñangarismo cultural y académico que anida en muchos círculos intelectuales y académicos del extranjero. Que el, ¿no? costo, el costo de reconocer el error es brutal, ¿no? Y de todas las muertes que esto ha representado, porque son más de 350.000 venezolanos asesinados en 2 décadas, peor que cualquier guerra. Sí, pero es así, es una vergüenza para las distintas clases intelectuales sobre eso. Lamentablemente este es un capítulo más de una larga historia de incomprensión del ámbito intelectual con respecto a ciertas realidades trágicas. Iván de la Nuez, un ensayista cubano magnífico, tiene un libro que se llama Fantasía Roja, que habla mucho sobre esta inexplicable obsesión de los intelectuales acomodados del primer mundo por revoluciones de ultramar que jamás experimentan en el día a día y que defienden en una especie de delirio a distancia, ¿no? Sin embargo, yo no sé, yo creo que ya la gente no está comiendo cuentos, Rodrigo. Ha cambiado muchísimo. Se pasó el tiempo de los cuentos chinos, ¿verdad? Sí, ha cambiado mucho y siempre habrá como los mandarines de turno, pero de verdad yo creo que el reconocimiento del drama humano de Venezuela es mundial, y quedarán todavía algunos núcleos donde todavía se piensa que es un debate político, ideológico, cuando es una cuestión más esencial de derechos humanos. Pero bueno, esa es parte del trabajo. Si los escritores que participamos en el debate público tenemos alguna labor, es precisamente esa, la de tratar de aclarar las cosas cada vez que tenemos una oportunidad. Así lo creo, y te quiero reconocer en ese sentido, Rodrigo, por tanto tu obra, que contribuye a aclarar esos puntos, como tu declaración pública y las redes sociales, que al final es lo que nos queda, al menos a los venezolanos, en un entorno de censura y de silencio, de persecución y de mentira. Y al final la verdad se impone. Y yo sí me atrevo a decirte cuál es el último capítulo. Y el último capítulo de esta historia de lucha va a ser la libertad. No lo dudes. Pero además una libertad ganada a pulso, con las uñas, con lágrimas y con sangre, y una libertad aprehendida, una libertad merecida, y una libertad que va a ir de la mano de la justicia y de la verdad,
de la dignidad y de la solidaridad. Yo me siento profundamente orgullosa de ser venezolana y de estas generaciones. Me siento profundamente orgullosa de quienes luchan aquí en las condiciones más adversas cada día que pasa, cada hora que pasa, y de los venezolanos que, como tú, están alrededor del mundo muy presentes y muy conscientes que, como tú bien has dicho, hay una responsabilidad ciudadana, porque antes que todos somos ciudadanos, antes que escritor, cuentista, periodista, ciudadano, antes que científico, antes que sacerdote, es más, antes que mamá, ciudadana. Y esa es la gran lección, y por eso Venezuela no solo va a ser libre, sino que nunca más perderá su libertad. Así que mi respeto, mi cariño, Rodrigo Blanco Calderón, y el orgullo de todos tus conciudadanos por este merecidísimo premio Mario Vargas Llosa, y por supuesto el reconocimiento de haber dejado atrás el ñangarismo para siempre. Te quiero mucho y felicitaciones, Rodrigo. Amigos, nos tenemos que despedir, no sin antes decirles que este viernes hay una invitación muy especial. Se conmemoran 2 años del asesinato de Niomar Lander, ese joven cuya mirada y testimonio tenemos grabados en el alma, jamás saldrá de nuestro corazón. Será este 7 de junio en la Plaza Juan Pablo II de Chacao, y tendremos después una ceremonia de vigilia, así que todos los que quieran acompañarnos este viernes 7 de junio a las 5 de la tarde en la Plaza Juan Pablo II de Chacao, en homenaje a Niomar Lander, a todos nuestros jóvenes caídos y a un pueblo de Venezuela que le ha demostrado al mundo que nacimos para ser libres y que esta lucha no cesará hasta vencer. Que Dios nos bendiga y hasta el próximo martes. Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.